Gabriel está con nosotros en una pantalla gigante que tenemos aquí en Mejor de Noche en NET. Gabriel, estoy con el doctor Matías de Salvio. Un gusto saludarte nuevamente desde Israel. ¿Cómo andás? Todo muy bien, todo perfecto. Escuchando los comentarios de lo que sucede en Argentina. Bien, ¿cómo fue? Ya vamos a ir, ¿no? El excelente plan de vacunación que tuvo Israel, a la noticia de que ya no se usa barbijo al aire libre, porque por supuesto es menos peligroso que en lugares cerrados, pero ya de manera obligatoria la gente no lo tiene que usar en Israel, en todo el país. Cómo fue tema clases en Israel? Bueno, muy parecido a lo que ustedes cuentan, ¿eh? Hubo mucha presión Ujú. política y una discusión política y Bien, también mucha presión desde los medios de comunicación. El argumento clásico era, ¿cómo puede ser que fábricas abran y no abran lo más importante que son los niños? sí. Esa es acá. Ahora, Leo, te lo voy a decir muy claro. No hay ninguna explicación científica para lo que voy a decir yo ahora, ni en Israel ni en ni otro lugar del mundo. Pero las 3 veces que se abrieron las escuelas en Israel, aumentó el contagio. Mirá vos. Y el O sea que más supuesto, allá de lo que acabamos de decir, que hay una cosa muy argentina, por lo menos en la puesta en escena o en la pelea política o en la pelea de lo que tiene que ver con lo nuestro, vos decís que en Israel es parecido en cuanto a la presión de los medios, de los maestros, de la gente y demás, y en la reacción misma de el virus mismo, del que todo el mundo ha estado aprendiendo. exactamente, porque hay ciertas cosas que yo te quiero decir claramente que no funcionan, por lo menos acá. Y creo que en Argentina tampoco van a funcionar. Pensar que se puede mantener a los chicos alejados, sin que se toquen, aislados entre ellos, no funciona. Los chicos juegan. Las medidas, a menos que quieras convertir a todos los maestros de escuela que ya tienen problemas para poder educar tantos chicos juntos en policías que estén persiguiendo a cada niño para que no se junte. Mm, Como no se logra ese aislamiento, no se ha logrado en casi ningún país que yo ya he escuchado. Lo que ocurre es que puede ser que los niños no se enfermen ellos, pero la realidad es que o bien contagian a otros o bien ujú. difunden el fenómeno en todos los hogares y no sabemos exactamente si se contagian en las escuelas o no. Lo cierto, Leo, es que hubo un aumento de contagio. Más aún, Leo, hoy nosotros tenemos hace ya 2 semanas 100 contagiados por día, es muy poquito. Y Claro. hoy decidieron que vayamos sin mascarilla en los lugares abiertos. Pero recién hoy, Leo, Sí. se abrieron las escuelas como se educa tradicionalmente. Recién hoy, últimos, primero los centros comerciales, después las fábricas, después los medios de locomoción, últimos los colegios, imagínate. Una consulta, de las 2 o 3 veces que me acuerdo, o por lo menos dos que se dieron clases, se volvió a cerrar, se reabrieron y qué sé yo, ¿era la modalidad normal o cuando había vuelto a clases Israel era al aire libre y barbijo, tapaboca? No, era en una escuela normal, era por cápsulas, Ujú. mucho por Zoom, pero la diferencia quizás con ustedes que fue más notorio el acordeón. Significa, fue más notorio que nos metieron un mes adentro de la casa y después nos liberaron. Claro, Ese cambio provocó quizás que la gente esté menos agobiada de estar hace un año dentro de sus casas. claro, claro, porque fue más intenso el mes, cortaron el círculo de contagio y volvieron después. Acá, claro, nos pasó que arrancamos fuerte, se extendió un montón, duró casi 7 meses, podemos contar en general, hasta una vida más o menos normal. Igual yo siempre me acuerdo y siento que una vez que se incorporó esto, hubo un despertar en la calle, por lo menos en la Argentina. O sea, cuando la gente sintió que podía estar un poco más controlado y después empezó a interpretar que ya no estaba en la superficie, que era una cuestión solo de aire, de comunicación, me parece que hubo una liberación en ese sentido. Ahora, Israel hoy, que tiene 100 contagiados por día, cuando la Argentina más o menos tiene un promedio de 20 o más, ¿no? En las últimas 24 horas ha tenido mucho más, pero digamos como promedio desde la parte de Semana Santa para acá. Y en las últimas 24 horas murieron lamentablemente 248 personas por coronavirus. La pregunta es, ¿allá ya la gran mayoría está vacunada? Te digo de la siguiente forma los números. El 60% de los 9 millones, alrededor de 6 millones, ya tienen las 2 dosis de la vacuna Pfizer. Después tenés 1 millón de personas más que se contagiaron. Uno de 9 es muchísimo. Ellos van a recibir una sola vacuna de Pfizer. Y después tenés
1,5 millones de niños menores de 16 años que todavía Pfizer no dio la autorización final para vacunarlos. O sea que si se sumás los vacunados, los contagiados y los niños, tenés el 90% de la población que ya está en este grupo. Por lo tanto, hay que convencer a más o menos entre 500.000 y 800.000 personas que se vacunen también ellos. Claro. Esa es nuestra realidad. Claro, bueno, está muy bien Israel, por eso se habla de un excelente plan y demás, más allá de que 9 millones es mucho menor que 45 millones, pero también es mucho menor que 300 millones en Estados Unidos, y el plan de vacunación de Estados Unidos, más allá del poderío económico, es extraordinario porque le sobran días a la campaña de Biden, que dijo quiero vacunar a 100 millones de personas en 100 días, y está vacunando ya en el orden de los 200 en menos de 100 días, con lo cual... interesante también lo de Pfizer, porque también sobre la marcha se empezó a descubrir que si te contagiaste de coronavirus, le hayas pasado como le hayas pasado, con una dosis más, digamos, es el contagio más una dosis, es como si te hubiesen dado las 2 dosis. Sí, igual de todas formas, acá la preocupación ahora es la siguiente. ¿Por qué no nos dicen a todos que ya estamos inmunizados de rebaño? Porque los números podrían defenderte de alguna manera. ¿Por qué? Porque temen que mutaciones, principalmente una nueva que ha llegado de India, Pfizer, la vacuna, no puede hacerle frente. Entonces, para evitar que la gente esté demasiado emocionada y no prevenga las mutaciones, se mantiene por ahora el aeropuerto cerrado. Solamente familiares de primer grado pueden venir a visitar el país. Y también se compraron o se hizo un contrato para futuras vacunas, porque parece que Pfizer nos va a decir dentro de poco que una vez al año hay que vacunarse, como si fuese una gripe. Sí. Bancame un poquito, Gaby, que despido acá a Matías, que ha escuchado atentamente el comparativo. Está bien escuchar lo que pasa en otro lado, la vacunación mucho más organizado, el tema de cómo fue la pandemia, el tema de la escuela también, que en algún punto fue parecido esto de los contagios o no, que se contrapone un poco al origen de todo esto, ¿no? Con el porcentaje bajo que dio Larreta con respecto a Cava, ¿no? Sí, recién escuchaba atentamente a Gabriel cuando nos contaba de este tema que él denominó el acordeón, ¿no? Que creo que se refiere a que se abre y se cierra, se abre y se cierra por periodos cortos. Vos pensá, Leo, que volver a una cuarentena como la que nosotros tuvimos en el año 2020 es prácticamente imposible, porque la gente ya no lo respeta. Ya se están planteando hasta los mismos comerciantes si van a respetar o no las disposiciones del gobierno nacional. Entonces, lo que me planteaba este grupo de médicos que yo asesoro era un poco lo que nos decía Gabriel recién, de la posibilidad de hacer aperturas y cierres totales, o sea, durante pequeños periodos de tiempo. Por ejemplo, cortar todo 2 semanas, después abrir, después volver a cortar todo 2 semanas, después abrir, y quizás en función de cómo se vaya descomprimiendo el sistema sanitario, las camas que se vayan liberando, ir tomando esa determinación. Cuando tenemos camas abrimos, cuando no tenemos camas cerramos. Pero volver a una cuarentena de 8 meses, de 9 meses, estricta como la que tuvimos el año pasado, yo creo que es algo prácticamente imposible. 2 cosas para despedirte. Sí. Una, es así obviamente y sería lógico porque el virus actúa cada 14 días. Es decir, a los 10 días terminas tu aislamiento, empezaste a incubar, te calculan entre 7 y 10 días, después los últimos 4 son como de salida y prevención. Por eso es que todas las medidas son, digamos, de 14, 15 días. Y la segunda cosa, yo creo que acá la gente ya no cree. No solo está harta por la larga que tuvo, no solo está harta porque no tiene para comer, no solo muchos tuvieron que cerrar sus comercios y demás, sino que la gente no cree que le dicen es hasta el 30 de abril, no cree que el 30 de abril pueda volver a abrir. La gente cree que va a pasarlo el año pasado y dice, no, después les tiran 15 más, después les tiran 15 más, y cuando te querés acordar estamos en agosto. Ya no le creemos nada. Por eso te digo, hay un descontento general. Se educa con el ejemplo, Leo, y la verdad que los que nos están pidiendo a nosotros que hagamos un esfuerzo, que no nos acerquemos, que mantengamos distancia, que no abusemos de las vacunas, digamos, o que se respete un régimen de prioridades real, lo encontramos del otro lado haciendo reuniones políticas, dándose un abrazo, vacunando preferentemente, entonces... Y la infinidad de videos que llegan, bueno, eso ya lo hemos hablado ni hablar, ¿no? Eso ya fue un papelón por parte nuestra, por parte de nuestro país, no nuestra, sino de los políticos, del vacunatorio VIP, estás hablando de todo eso, digo, pero ahora los videos que llegan todo el tiempo de ferias al aire libre, amontonados todos, algunos con barbijo, otros no, y decís, ¿cómo? El tipo que tiene un comercio se lo cierran, el otro no sé qué. La gente está tratando de ganarse el mango, pero claro, esa gente está descreída y dice, qué sé yo, digo, hablando maripando, me chupa un huevo, yo necesito hacer mi dinero hoy, cash, no puedo vivir, no puedo comer.
voy y sé lo que Dios quiera, y así estamos. Cuando vos le demostrás a esa gente que la medida que vos dictás no la podés controlar, porque no Claro. tenés la capacidad operativa de controlarla, la gente Claro. se relaja Sí. también. Gracias, Mati. Bueno, gracias a vos por el espacio. Muy amable, muchas gracias. Lo último, Gabriel, el tema de que ya no es obligatorio, esto salió ya por ley en Israel. ¿Cómo ha sido? ¿Fue la semana pasada? Que la gente puede ya andar por la calle sin el tapaboca. Empezó hoy, lo anunciaron ya la semana pasada. La policía fue la primera que dijo, no podemos obligar a la gente y perseguir a la gente cuando ya tenemos bajo nivel de contagio. O sea que le propuso al Ministerio de Salud que ordene que las mascarillas no son obligatorias. ¿Qué hacemos? Estamos todos con mascarillas en los bolsillos. Salimos a la calle, podemos ir sin mascarillas por todos lados, pero cuando entras a un edificio público, a un supermercado, a un centro comercial, te lo pones. Lo mismo que los niños dentro de clase se ponen y cuando salen a jugar se lo sacan. Si aumenta el contagio, vamos a volver para atrás. Pero otra vez, siguiendo con lo que te dijo el doctor Matías Di Salvo, cuando tú le transmites a la población que si nos portamos bien y tenemos éxito, nos relajamos, la gente tiene una esperanza de que si logramos reducir entre todos la pandemia, vamos a tener el premio de que nuestros negocios se abran y que nuestras escuelas se abran, y entonces el gobierno nos va a proteger. Si nos vamos para atrás porque nos portamos mal, y bueno, volverán las sanciones y todos de vuelta a sus casas. Gracias, Gaby, te mando un abrazo enorme, siempre impecable. Gracias por estar allí desde Jerusalén. Ha sido un placer repasar toda la actualidad de allá. Imagino te vacunaste. Hace 1 mes y medio y mi hija también, y ahora falta mi hijo que tiene que... No sé, Leito, mucha suerte en tu nuevo canal. Gracias, papá, te mando un beso muy grande, muy amable. Un abrazo. Muchas gracias.